El viento, un travieso estilista. Otro agente de erosión externo es el viento que ataca generalmente en las zonas desérticas, porque no encuentra obstáculos que contengan su esfuerzo. Este se manifiesta de dos formas, luego te digo, como se desgasta en la roca. Por un lado, arrastra las partículas sueltas que encuentra en su camino y originan cuencas poco profundas. Este fenómeno se conoce con el nombre de deflación. Algunas veces deposita en un determinado lugar los elementos que arrastra y forma el famoso pavimento desértico que se observa en las zonas deshidratadas. Otras veces actúan a través de la corrosión, es decir, desgastando las rocas con ayuda de la arena que lleva consigo. Por esta razón, algunas rocas muestran formas extrañas, ya que las muy ya que las muy duras son pulidas y ilustradas, mientras que las blandas son perforadas por la arena. La acción del viento origina también la sedimentación de materiales que modelan el paisaje con diversas formas. Así se producen, por ejemplo, los rizamientos, que son ondulaciones de arena, dunas o grandes acumulaciones de arena, que se originan cuando algún obstáculo actúa de barrera ante la cual el viento deposita las partículas que transportan, y los loes, que son suelos húmedos donde se sientan las partículas glaciares que llevan el viento. ¿Cómo se desgastan las rocas? La meteorización, es decir, el proceso de descomposición de las rocas, pueden producir distintos efectos según los agentes que lo llevan a cabo. La meteorización química, que es la que realiza principalmente el agua en sus diferentes formas, ríos, torrentes, hielos, etcétera, produce cambios en la composición de las rocas, ya que el agua disuelve sus materiales y disgrega los minerales que las forman. En la materialización mecánica, las rocas se descomponen, pero no cambian su composición mineral. Los principales agentes que se producen son la variación brusca de temperaturas y la acción de hielo. La, los cambios extremos de temperatura producidos durante el día, especialmente en zonas desérticas, originan la dilatación y la comprensión constante de los minerales que forman las rocas. Por ello, estas terminan fisurándose hasta romperse. Por otro lado, en zonas muy frías, el agua que rellena las grietas de la corteza se congelan y aumentan de volumen, y ante la presión de sus componentes, las rocas se abren y se parten en pedazos. La acción de los seres vivos también influye en el relieve. Muchas veces la acción de los seres vivos contribuye a desgastar la corteza. Este tipo de meteorización se denomina orgánica. Esta forma combina las dos anteriores porque pueden alterar la composición de las rocas o fragmentarlas sin que se produzca ningún cambio en la combinación de sus minerales. Por ejemplo, las gruesas raíces de algunos árboles penetran en profundidad del suelo, desmenuzan las rocas y producen pequeños derrumbamientos. Además, fomentan la presencia de gusanos, bacterias u organismos que regresan sustancias ácidas, las cuales se combinan con las partículas minerales de las rocas, alterando su composición. La escultura de los glaciares. El hielo tiene una poderosa fuerza erosiva, ya que arranca rocas de la corteza terrestre y las deposita en otros lugares. Los trozos de roca se acumulan en determinadas zonas, en la laguna del hielo solidificada, llamadas morrenas. Según su ubicación, se distinguen morrenas de fondo, que mantienen los materiales arrastrados en la parte inferior y construyen montes redondeados con rocas alargadas, rocas aborrejadas. Estas producen además la harina glaciar, que es un polvo muy fino originado por el desgaste de las superficies rocosas. Morrenas laterales. Cuando los sedimentos se acumulan a ambos lados de la lengua de hielo, cuando ésta se derrite, quedan formadas las colinas pequeñas. Morrenas frontales se forman en lugar donde fue el glaciar, dando origen a rocas puntiagudas, que generalmente son el punto de nacimiento de algún torrente. Morenas centrales se originan por la unión de dos lenguas de hielo que se funden. Cuando el glaciar se derrite, también forman colinas.
Las aguas subterráneas erosionan. El agua de lluvia erosiona fácilmente las rocas calizas, agregando la superficie de la corteza. Este terreno se denomina lapiaz. En algunas ocasiones, el agua penetra en las rocas a través de estas grietas y origina profundos pozos llamados simas. Estos quedan sumergidos formando galerías subterráneas que a veces adquieren gran longitud. Otras veces las paredes y el techo de los simas se derrumban y forman una especie de cubeta denominada dolina. Todas estas formas describen un relieve transformado por la acción del agua. ¿Sabías que las morrenas forman las llamadas lagos glaciares que nacen durante la acción de una morrena actúa de barrera e impide que el agua corra libremente? Los ríos modelan el paisaje. Los ríos arrancan material rocoso de la corteza y lo llevan su caudal de agua. Esta mezcla a su vez altera la forma de su cauce y de las orillas del río. Las aguas transportan algunas piedras gruesas o guijarros que al desgastarse se suavizan transformándose en canto un canto rodado. Según la fuerza del caudal y las características del terreno que surca, el río transforma el paisaje. Cuando atraviesa una zona montañosa, debe abrirse camino y al descender por la pendiente, arrastra todo a su paso. En los terrenos pedregosos originan las formas gargantas, que son pasos estrechos entre dos elevaciones. Esas a veces pueden formar verdaderos cañones cuando son cerrados, poco elevadas y terminan en forma del valle. La atmósfera. El planeta que habitamos, la Tierra, está rodeado por un manto gaseoso en el que llamamos atmósfera. Sin ella sería imposible la vida en la Tierra, pues no tendríamos oxígeno para respirar ni estaríamos protegidos de rayos nocivos como los rayos X y los ultravioletas. Aquí te contamos cómo es y las diferentes partes en que se subdivide la formación de la atmósfera. 4.000 millones de años atrás se produjo la formación de la atmósfera. En un principio, la mezcla de gases, a excepción del oxígeno, eran los componentes básicos de nuestra capa protectora. Por lo tanto, en esas condiciones, los únicos organismos capaces de desarrollarse fueron los autógrafos de respiración anaeróbica, como las bacterias y los hongos. Estas formas de vida habitaban en el agua. Estas se servían del filtro para no ser afectados por la radiación ultravioleta del sol, ya que todavía no se había formado la capa de ozono, que es la que cumple esta función. El oxígeno cambia las condiciones de vida. Al realizar el proceso de fotosíntesis, estos pequeños organismos eliminaban oxígeno y así después de millones y millones de años se fue concentrando este gas en el agua. Parte escapaba hacia la atmósfera y en ese modo se formó la capa de ozono. Al fin estaban dadas las condiciones para que los primeros organismos de respiración aerobia, respiración en presencia de oxígeno y más adelante los seres vivos abandonaran el medio acuático y habitaran en tierra firme. Podemos decir que el oxígeno se convirtió en un factor esencial para la evolución biológica. El famoso agujero de ozono. El, En la atmósfera hay capa de ozono, oxígeno triatómico, que rodea a la Tierra y protege a los seres vivos de los rayos ultravioletas del Sol. La reducción de esta capa provoca grandes daños en la piel humana y la agricultura y los ecosistemas. Se considera que los principales agentes de esa reducción son los compuestos de cloro y fluoro y bromo, en especial los clorofluorocarbonos, CFCs, que se emplean en aerosoles y acondicionadores del aire. A esa reducción de la capa de ozono se le conoce como agujero, una verdadera más amenaza para el planeta. ¿Cómo está compuesta? La atmósfera está formada en su mayor parte por nitrógeno 68% y oxígeno 21%. Contiene también pequeñas cantidades de gases inertes, principalmente argón, dióxido de carbono, vapor de agua e hidrógeno, y otros no tan conocidos como el ozono, el criptón, el neón y el helio. La atmósfera está dispuesta en estratos, similar a un sándwich con distintas capas. Así es la atmósfera. Esta se presenta en capas o estratos que se llaman troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, metasfera y protosfera. La protosfera.
Esta capa determina el tiempo atmosférico. Aquí tienen lugar todos los cambios climáticos. Además, se alojan en esta zona casi todos los tipos de nubes. La troposfera se hace cada vez más fría con la altura y en su límite superior, aproximadamente a 10 kilómetros, la temperatura es de menos 60 grados. Esta capa contiene partículas de polvo y cristales de sal marina, elementos indispensables para la formación de las nubes. La estratosfera es la capa que sigue hacia arriba. En ella encontramos un gas muy importante, el ozono, que actúa como filtro para impedir que los rayos ultravioletas emanados del Sol lleguen en gran cantidad a nosotros, que es el efecto invernadero. Los gases producidos por la combustión de energía fósil, petróleo crudo, gas y carbón, las emisiones provocadas por la actividad industrial, la deforestación, sobre todo en zonas tropicales, los basureros, entre otros factores, provocan el aumento de la temperatura promedio de la Tierra, fenómeno conocido como calentamiento global o efecto invernadero, también que obstruyen el pasaje de la radiación térmica en la superficie terrestre, elevando peligrosamente la temperatura en las capas bajas de la atmósfera. Por este motivo, se podría producir en los próximos años una brusca variación climática en el planeta. La mesósfera se extiende hasta una altura aproximada de 90 kilómetros. Es la última capa cuya composición es similar a la del aire que respiramos en la Tierra. La termósfera. Aquí comienza la región más extensa de la atmósfera. La composición química de esta capa es muy distinta de las anteriores, pues en ella los gases están ionizados, es decir, están cargados de electricidad como consecuencia de la radiación solar y cósmica. Por esta razón, esta capa recibe también el nombre de ionosfera. Tiene la propiedad, tiene la propiedad de reflejar determinadas ondas de radio y por ello las emisoras emitidas desde cualquier punto de la Tierra pueden ser recogidas en los lugares más distantes. La temible lluvia, la metasfera es la anteúltima capa de la atmósfera. En ella existen no solo átomos muy livianos, en su mayoría de hidrógeno. Esta capa está totalmente ionizada. La fotosfera, esta es la última capa de la atmósfera. En ella diversas moléculas son destruidas por las radiaciones solares, no solo para protegernos. La atmósfera cumple varias funciones, entre ellas protegernos de las radiaciones solares durante el día. Durante la noche se encarga de mantener el calor en el planeta y a su vez transmite el oxígeno del mundo vegetal al animal y el anhídrido carbónico en sentido inverso. Impide además que los meteoritos lleguen a la Tierra, pues estos se desintegran en uno de los estratos, dando origen a las estrellas fugaces. Si la atmósfera no existiera, la superficie terrestre sería un desierto estéril y pedregoso. La temible lluvia ácida constituye una de las amenazas ecológicas provocadas por el hombre más graves sobre el planeta. Es causada por la combustión del carbono mineral y de petróleo y sus derivados que producen polucionantes contaminantes que en contacto con el vapor de agua de la atmósfera y a través de reacciones químicas pueden generar peligrosas sustancias ácidas, dando origen así a la llamada lluvia ácida. Fenómenos atmosféricos. Las condiciones físicas de la atmósfera varían en forma continua y se modifican fácilmente debido a la interacción de diversos factores. La meteorología es la ciencia que estudia los cambios en las propiedades físicas del aire y los factores más importantes que influyen directa o indirectamente sobre el tiempo atmosférico como la presión, la temperatura, los vientos. La presión atmosférica. El aire, aunque parece liviano, tiene peso. Se llama presión atmosférica. Al peso que ejerce el aire sobre un determinado punto de la superficie terrestre, la presión es uniforme en toda la corteza, por ejemplo, disminuye en las zonas elevadas. Por lo tanto, es más baja en las montañas que en las costas. ¿Cómo se mide la presión atmosférica? Se estableció una presión media tomada sobre el nivel del mar. Este valor alcanza los 760 milímetros y puede ser medido por medio del barómetro. Este instrumento crece en el siglo XV2
por Torricelli permite conocer la presión ejercida por una columna de aire y sobre un centímetro cúbico de superficie. Existe una unidad, el milibar, establecido por el científico B. Jerkens para medir la presión atmosférica. La medida es de 1,13 milibares. Uno de los factores que influye sobre la presión es la altitud, por eso la presión atmosférica es menor en la cima que de las montañas. Los centros ciclónicos son capaces de baja presión atmosférica, producto de las altas temperaturas que aspiran masas de aire y vientos. La temperatura disminuye con la altura a razón de 1 grado cada 180 metros que se asciende sobre el nivel del mar. Los anticiclones son zonas de alta presión atmosférica donde se acumula el aire descendente y las barrascas son zonas de baja presión atmosférica en las que el aire acumulado es el ascendente. Ambos fenómenos se alternan repitiendo un ciclo que imprime variaciones al clima de un lugar. En el hemisferio norte, los anticiclones provocan el movimiento de masas de aire y vientos en el sentido de las agujas del reloj, y los centros ciclónicos aspiran los vientos en sentido contrario. En cambio, el hemisferio sur ocurre a la inversa. La temperatura. El aire está fluyendo por las radiaciones solares próximo a la superficie. El aire se calienta mientras que a medida que se asciende se hace más frío. Es decir, que la altitud influye en la temperatura. A mayor altitud, menor temperatura. Otro factor que influye en la variación de la temperatura es la altitud, ya que de acuerdo con el movimiento de traslación terrestre, los rayos inciden desde diferentes direcciones. Se calcula que de acuerdo del Ecuador a los polos, la temperatura disminuye 1 grado por cada 200 kilómetros. A mayor latitud, menor temperatura. La temperatura, un dato importantísimo. Determinar la temperatura es un dato valiosísimo para la meteorología. Para ello se utilizan los termómetros que miden la temperatura en grados centígrados. Esta tarea se realiza a distintas horas del día y a diferentes niveles de altura, máximas y mínimas. Estas temperaturas siguen anualmente un ritmo más o menos uniforme, llamando régimen técnico. Existen temperaturas máximas y temperaturas, y entre estas temperaturas medias constantes, que son las que mejor reflejan el tipo de clima de una región, señalan si es frío, cálido o templado. Amplitud absoluta es la diferencia entre las temperaturas medias extremas. Amplitud media anual es la diferencia entre las temperaturas medias del mes más cálido y las del mes más frío. ¿Qué otros factores influyen en la temperatura? Las variaciones térmicas del aire también se relacionan con la sucesión de los días y las noches y la relación del aire con la corteza terrestre. Durante el día la temperatura del suelo es más alta que la del aire que lo rodea, pero en las noches es a la inversa, más fría. La cercanía al mar impone temperaturas más uniformes porque el agua se calienta o enfría más lentamente que los continentes. Las corrientes marinas, frías o cálidas, inciden directamente sobre las áreas costeras y los vientos, y a través de estos influyen indirectamente en la temperatura ambiente de los territorios. Las formas de relieve, si son llanas, pueden favorecer la penetración de los vientos húmedos y frescos del mar. Si son montañas, pueden entorpecerla y hasta actuar como una barrera. El clima, un factor digestivo. El clima no solo constituye un factor digestivo en el desarrollo de la vida vegetal y animal que prueba la superficie terrestre, sino que además, como componente del medio geográfico en el que actúa el hombre, tiene una influencia fundamental en las actividades que ésta realiza. Pensamos que las grandes civilizaciones buscaron asentarse y se desarrollaron en territorios donde el clima era propicio para la vida y las actividades económicas. La temperatura, la humedad y la variabilidad condicionan la salud. Pensamos en las personas con dolencias respiratorias, quienes se ven afectadas frente a las variaciones climáticas, de energía y hasta las cantidades mentales que desarrollan los pueblos para su supervivencia y progreso.
Los vientos. A veces cuando hay marcadas diferencias de temperatura o presión en la troposfera, se desplazan horizontalmente grandes masas de aire. Son los vientos que pueden alcanzar grandes velocidades cuando los desplazamientos son verticales. Se los denominan corrientes. Esos son un factor importante para ayudar a limpiar el ambiente de partículas contaminadas y actúan además en la erosión. ¿Cómo son los vientos? Algunos se caracterizan por la dirección que toman. Esta se halla determinada por los cambios de presión. El viento se desplaza desde las zonas de alta presión hacia la baja presión y además en su trayectoria se desvía por acción de la rotación terrestre. Otro elemento importante es la velocidad, que es elevada en las zonas de alta montaña y en los mares, porque son zonas abiertas en las que no hay ningún obstáculo que se interponga. El viento es el aire en movimiento, en realidad masas de aire en movimiento. Las masas de aire poseen características propias y homogéneas de temperatura, presión, humedad y actividad en su lugar de origen. El choque entre distintas masas de aire determina el llamado frente y puede provocar lluvias. Comportamiento de las masas de aire. Frente de aire caliente. Por delante, aumenta la velocidad del viento, desciende la presión, asciende la temperatura y hay posibles precipitaciones de corta duración. A su paso, disminuye la velocidad del viento, se mantiene la presión, aumenta la temperatura y el tiempo es estable. Frente de aire frío, por delante, aumenta la velocidad del viento, baja la presión y se mantiene estable la temperatura. A su paso, aumenta la velocidad del viento, aumenta la presión bajo la temperatura y el tiempo es inestable. Por detrás, disminuye la velocidad del viento, aumenta la presión, se mantiene estable la temperatura y mejora el tiempo. ¿Qué es un tornado? Es una tormenta violentísima que provoca terribles destrozos por la fuerza con que sopla el viento. Desde lejos aparece como una nube giratoria con forma de embudo arremolinado que arrastra cuanto encuentra a su paso. Medidas de prevención ante un tornado: buscar refugio en sótanos, excavaciones bajo tierra, zanjas o al menos debajo de muebles que se hayan alejados de las ventanas. En casa, mantener abierta una puerta o ventana del lado opuesto al que viene el viento. No pertenece dentro de adultos, camionetas, de autos, camiones, casas rodantes, casillas, construcciones precarias. Estar prevenidos es la mejor defensa. La humedad atmosférica. El agua es vital en el mantenimiento del equilibrio atmosférico. Su presencia en forma de vapor regula la temperatura al absorber el calor o el frío extremos. El vapor de agua. En estado gaseoso, el agua circula en forma el vapor de agua. En estado gaseoso, el agua circula en forma de vapor. Esto constituye el 2% de la masa terrestre. El aire admite solo una determinada cantidad de vapor, después de la cual la presión comienza a aumentar y se produce la condensación. Cuando el vapor de agua se condensa y se fija a pequeñas partículas en forma de gotas, si la variación de temperatura es muy aguda, se forman acumulaciones de gotas. Son las nubes de lluvia que luego caen a la tierra. Por ejemplo, el factor nubes de lluvia que luego caen a la Tierra por el efecto de la gravedad. Cuando el vapor se condensa sobre la corteza debido al enfriamiento del suelo durante la noche, se produce el rocío. ¿Cuánta humedad? La humedad de la atmósfera se identifica con la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Esto varía según distintos factores como la ubicación de la zona geométrica y su disponibilidad de aguas continentales. Su cercanía. La humedad de la atmósfera se identifica con la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Esta varía según distintos factores, como la ubicación de las zonas geográficas y su disponibilidad de aguas continentales, su cercanía al mar, las características del suelo, si son permeables o no, la temperatura, los vientos. Las nubes. Las nubes son formas visibles de agua en la atmósfera. Se originan a partir de dos procesos: la evaporación mantiene
La evaporación mediante la cual el agua de la tierra asentada en los ríos, lagos y otros se transforma en vapor mediante la cual el agua de la tierra asentada en los ríos, lagos y arroyos se transforma en vapor de agua. La condensación, que es el proceso inverso al anterior, ya que hace que el vapor de agua se vuelva otra vez líquido. ¿Cómo se originan? Las nubes se forman por la evaporación cuando en forma de vapor de agua las gotas se endosan a pequeñas las gotas se adosan a pequeñas partículas de polvo y cristal de agua que flotan en aire. Según estos elementos pueden ser blancos, grises o negros de acuerdo con las características al sol y también con la densidad. ¿Qué forma tiene? Muchas veces la imaginación les otorga a las nubes formas de objetos o animales. El primero, en realidad, una clasificación científica según sus formas fue Luke Howard. Según estas agrupaciones, hay cuatro tipos de nubes. Cirros, que tienen contornos definidos sobre... Según esta gradación, hay cuatro tipos de nubes. Cristales de hielo capaces de reflejar los rayos del sol y formar un anillo luminoso. Cúmulos. Tienen aspecto algodonoso, son muy espesos y se desarrollan vertiginalmente. Su forma es redonda, compuesta por la agrupación de numerosas gotas de lluvia. Sin embargo, no siempre producen precipitaciones. Estratos tienen un desarrollo horizontal. Necesidades parecen neblinosas y están compuestas por capas de finas gotas de lluvia. Nimbos son de forma indefinida y muy oscuras, generalmente pronostican lluvia. Existen además siete géneros que combinan los cuatro tipos anteriores. Ellos son nimbos, stratos. Existen además siete géneros que combinan los cuatro tipos anteriores. Ellos son nimbostratos, estratos, cúmulos, muslómidos, no, ciervito o las precipitaciones. El agua cambia constantemente de estado. Cuando se descarga desde las nubes a la tierra, decimos que se trata de precipitaciones. Estos se producen en formas diferentes, como lluvia, nieve o granizo, en diferentes estados. Cuando la temperatura del aire desciende, el vapor de agua que contiene se condensa y forma gotas que se juntan. Así nace la nube, que va aumentando de tamaño hasta que descarga su componente acuoso en estado líquido o sólido hacia la tierra. Estas precipitaciones pueden medirse con el pluviómetro y se manifiestan como lluvia, nieve o granizo. Las lluvias son las precipitaciones en estado líquido. Las gotas que las producen tienen diferentes tamaños, pero casi nunca superan 1 milímetro de diámetro. Si son más pequeños, se hablan de llovizna, y si van acompañados por viento, de chaparrones. La nieve es la precipitación del agua en estado sólido más habitual. Se produce cuando desde las nubes no se desprenden gotas, sino finos cristales de hielo que se agrupan al caer. Estos forman los copos de nieve que adornan los paisajes invernales. El granizo se lo... La nieve es cristales de hielo que se agrupan al caer. Esta forman los copos de nieve que adornan los paisajes invernales. El granizo se origina en, los cumulonimbos.
Distribución y régimen de lluvias. Los meteorólogos trazan habitualmente en los mapas líneas curvas que unen los puntos donde se registran anualmente datos analógicos en cuanto a las precipitaciones. Esas curvas se denominan isohietas y de acuerdo a su extensión permanencia se obtienen los datos sobre la humedad y el clima de los distintos países del planeta. Las regiones que registran mayores precipitaciones son las regiones ecuatorianas, las de los monzones, las altas montañas y la mayoría parte de las costas oceánicas. Las lluvias no se presentan de modo uniforme a lo largo del año. Las variaciones que registran mensualmente determinan el régimen de las lluvias, que sirven como punto de referencia de una zona específica. La cantidad de lluvia caída varía enormemente de lugar a lugar. Uno de los sitios más lluviosos del mundo es Cherrapunji, India, donde el promedio anual es de 11 metros y es donde en ocasiones se han recogido 3,8 metros en 5 días consecutivos. La lluvia frontal o ciclónica es causada por una masa de aire caliente que pasa por encima de una montaña de aire frío o que se levanta por una cuña de aire frío. La lluvia orográfica o de relieve es causada al ser forzada la masa de aire a ascender a niveles más fríos cuando tropieza con tierras altas situadas en su trayecto. La lluvia por presión puede producirse cuando el aire calentado y por tanto más liviano que el aire que lo rodea se eleva por sí solo, se expande y se enfría.